y vamos con la selección de características y este es el capítulo 3. ¿Ya? Ok, voy a contarles el porqué de la selección de características. ¿Ya? Hoy en día, ustedes cuentan con una batería de herramientas de extracción de características. Y la pregunta es, ¿sirven todas o no sirven? Y la respuesta es, algunas sí y otras definitivamente no. ¿Ya? A mí un ejemplo que me gusta poner, y creo que lo puse en una de las primeras clases, si ustedes están haciendo segmentación de clientes en una tienda, eh, no van a medir ustedes el color de los zapatos. ¿Ya? Ahí no debería estar la información si el cliente es bueno o se está yendo a la competencia o cualquier cosa que ustedes quieran medir. Si ustedes encuentran información en el color de los zapatos de los clientes, es una casualidad, no es una causalidad. Y en eso, quienes detectan cuándo es casualidad y no causalidad son ustedes, los seres humanos. El computador no tiene idea. Yo le paso color de zapatos y me va a decir, ah, mira, los que tienen zapatos oscuros, resulta que el último mes compraron poco y se pueden ir a la competencia. Y están haciendo un análisis y sacando una conclusión a partir del color de los zapatos. Ya, lo pongo así de forma bastante como caricaturesca, pero es la idea. Hay información que no sirve, hay información que uno cree que sirve, y la idea de la selección es que uno pueda de alguna forma determinar qué sirve y qué no sirve. ¿Ya? Hay 5 razones por las cuales es bueno que se haga selección de características. ¿Ya? Y selección, lo vimos en la clase anterior con un ejemplo, es de las 1000 características que ustedes sacaron, quedarse con algunas de ellas y esas se clonan, ¿ya? Se copian, el resto no sirve, ¿ya? Entonces, vamos a ir una por una, ¿ya? La primera tiene que ver con evitar aquellas características no discriminativas. Y aquí quiero hacer hincapié en el término discriminativo, no tiene que ver con ninguna connotación demográfica, racial, de ninguna de ese tipo de cosas, ¿ya? Discriminar significa separar, ¿ya? Una característica que discrimina quiere decir que se puede usar en el problema de clasificación. ¿Por qué? Porque si esa característica viene de objetos de la misma clase, la característica va a ser similar. Y si viene de objetos distintos, la característica va a ser bien distinta. ¿Ya? Eso es lo que hemos estado viendo todo el curso. ¿Ya? Entonces, tener características que no discriminen, es obvio que hay que eliminarlas y sacarlas. Eliminar características correlacionadas, ese es el segundo. El tercero es, vamos a simplificar lo que es el testing. Si tenemos un clasificador que opera con 2 características, es mucho más fácil que uno que opere con 1200 características. Entrenar una red neuronal con 1200 entradas es bien distinto a entrenar una con 2. Eliminar falsas correlaciones y aquí hay algo que se llama la maldición de la dimensionalidad. Eso casi que como una película de ciencia ficción. Ya, vamos a ver, con todo esto lo vamos a ver con un ejemplo que es la clasificación de monedas. Y ahí tengo monedas de 100 pesos y de 500 pesos. ¿Estamos? Las de arriba son de 100, no sé si las recuerdan, ya casi ni se usan. Las de abajo son las de 500. ¿Ok? Clase A, clase B. Vamos a hacer un reconocedor automático de monedas. Vamos con la primera. Vamos a evitar sacar características que no distinguen. Entonces, por ejemplo, el tono de gris. El tono de gris nos serviría para decir, ah, esta moneda es de 100 y esta moneda es de 500. No, ¿verdad? Las monedas de 100 y las monedas de 500 tienen un tono de gris. Incluso son metálicas y tienen algo dorado al medio. Estoy hablando de las monedas de 100, no las de cobre que había antiguamente, sino que las que están puestas ahí. Entonces el tono de gris no es una buena característica. ¿La pueden sacar? ¿Ah? ¿Por qué? Y ocupando esa característica, podéis sacar el largo, El largo no es característica de tono de gris, largo es geometría.
Pero te basas en el tono de gris, ¿no? Tú puedes encontrar de dónde empieza una oscura hasta dónde termina una oscura. Ya, pero eso es segmentación. Yo digo medir el tono de gris promedio de la moneda. No sirve a nada, ¿verdad? Ahí sí me concedes eso, ¿verdad? Ya. Entonces el tono de gris, si ustedes sacan tono de gris dentro de las no sé cuántas características, el algoritmo solito debería decir el tono de gris no sirve. Y no sirve, ¿por qué? Porque a la hora de ver en las distribuciones se van a dar cuenta que las dos campanitas de Gauss o las similares van a estar una sobre la otra, ¿verdad? Y eso les va a significar que no puede separar bien, ¿ya? Entonces, tono de gris promedio en la moneda no nos sirve. Características que estén correlacionadas. Muchas veces uno mide algo y después mide otra cosa y estamos midiendo dos variables que nos están dando la misma información. Aquí el ejemplo que tengo con las monedas tiene que ver con el tamaño, ¿ya? Entonces yo podría medir el área y el diámetro. El área de la moneda de 500 es más grande, el diámetro también es más grande, pero las dos nos están dando información de lo mismo. Entonces aquí están correlacionadas no de forma lineal, sino que una está correlacionada con el cuadrado de la otra, pero nos están dando información del tamaño, ¿ya? Entonces aquí la idea es quedarse con una de las dos, no tener redundancia de características, sino que puse ahí como ejemplo, podríamos haber puesto el diámetro también, ¿ya? Pero el área es más fácil de medir en este caso. Para simplificar el proceso del testing, ¿ya? Si yo saco área y saco todos los momentos de Hu, de Flusser, ¿ya? Voy a tener un clasificador que va a tener, ya ni me acuerdo cuántas eran, pero va a tener como 20 características, ¿ya? Cuando con una sola lo hacemos bien. ¿Ya? Este problema es tan fácil que con una sola característica lo hacemos bien. ¿Para qué sacar 20? ¿Ya? Si tenemos un clasificador con 20 características, entramos una red neuronal con 20 características, quiere decir que la red neuronal tiene 20 entradas, tiene no sé cuántos nodos en la capa oculta, los pesos que hay que entrenar, hace todo mucho más sofisticado. Y acá es lo que yo he dicho, se estaría matando una mosca con una bazooka. No hagan eso, ¿ya? Hay un principio de la simplicidad, traten de hacer las cosas simples. Si funcionan, las cosas simples son mucho más robustas que las cosas complejas. Entonces aquí, chao, momentos de jugo y de flusa. Nos quedamos con el área. Falsas correlaciones. Falsas correlaciones. Y acá uno podría decir la ubicación de la moneda. ¿Ya? Las monedas de 100 están arriba y las de 500 están abajo. Entonces midamos el centro de masa y veamos si el centro de masa está arriba o está abajo. O sea, sí, pero no es reproducible. Si tú le das otro. Saco 100% de accuracy y me estás diciendo que no sirve. No, pero con otro imagen de la moneda. Claro, aquí está produciéndose una casualidad en que las monedas de 100 están arriba y las de abajo están de 500, las de 500 están abajo. ¿Tienes una pregunta? No, es que la ubicación no es una característica parcial de la moneda. Si es una característica geométrica. Pero O sea, discutamos si es buena o es mala, pero tú le puedes medir el centro de masa a cada una de estas monedas y te va a dar coordenada X, coordenada Y, y tú dices, si if Y, imagínate que el Y va hacia abajo. If Y mayor que 500 es una moneda de 500, else una moneda de 100, 100% de accuracy. ¿Verdad? O sea, la característica la puedes sacar y se la puedes pasar al computador y le dices, calcula la accuracy, 100% feliz te vas a dormir en la noche, la tarea voy a sacar un 7 porque saqué 100% de accuracy. O sea, y se los cuento porque me pasó, y con un paper, ¿ya? No sé, les conté que trabajé en un proyecto de control de calidad de tortillas mexicanas, ¿no? ¿No? Es de los proyectos más lindos que he tenido. Con financiamiento y con viaje a México y fui a conocer las productoras de tortillas mexicanas, comí delicioso, etcétera. Con un proyecto de colaboración con una universidad mexicana que trabaja en ingeniería de alimentos.
Entonces la idea era tener un algoritmo, o sea, se tomaba una foto de la tortilla y el algoritmo tenía que decir si la tortilla era clase A, B o C según unos estándares de calidad que tenían ellos, ¿ya? Yo no me metí en decidir qué calidad era cada tortilla, yo me las comía nomás, ¿no? Sino que a mí me daban la base de datos con las fotos que tomaron y me decían, estas son clase A, estas son clase B, estas son clase C. Entonces yo agarré mi batería de características, el Baloo, muy famoso el Baloo, y saqué todo y después le dije a un algoritmo de selección, escoge. Y sacamos 98% de accuracy, sacando como 7, 8 características. Hicimos un paper y había una tablita que decía las características que seleccionamos fueron la 14, la 27, la 38, la 93, etcétera. Y el paper fue aceptado con revisiones menores y una de las revisiones era, por favor, diga qué características son. No nos dé solamente el número, o sea, no sirve para nada decir que es la característica 14, sino que diga qué es la característica 14. Y ahí cuando yo anoté eso, hice la tabla, me di cuenta que una de las características que se había colado era la ubicación de la tortilla, el centro de masa de la tortilla. ¿Por qué? Porque la persona que tomó las fotografías en México agarró un día todas las tortillas de clase A y las puso un poco más arriba, sobre una mesa, ¿ya? Después las de clase B las puso un poco más abajo y la otra la hizo otro día un poquito más abajo. Quizás fueron distintas personas que pusieron las tortillas. Entonces se gatilló esta y dije, y la ubicación de la tortilla era una súper característica. ¿Ya? Entonces ahí yo solito, calladito, la saqué y volví a hacer el experimento y con otros resultados, de un poquito más bajo obviamente, pero igual lo pudimos salvar en el sentido que no publicamos una estupidez. O sea, decir que la ubicación es una característica para control de calidad de tortillas o selección de moneda es una reverenda estupidez. O sea, eso no nomás. Pero son cosas que a uno se le pasan no por malintencionado o por tramposo, sino que uno está metido en la automatización. Saquemos características, no falta alguien del equipo que diga, oye, me encontré los momentos de Wicini, ya, por inventarme algo. Ah, probémoslo, ya, y le probamos. Pero si uno no sabe lo que está probando, puede darse con problemas de, eso se llama falsa correlación, ¿ya? Entonces, es uno el que tiene que determinar si esto sirve o no sirve. ¿Ok? Y el último, que es el de la... Sí, pregunta. Si bien el ejemplo del centro de masa tanto para las monedas como para las tortillas, Sí. en el caso del centro de masa sí sería algo útil, porque siento que algo que más que tiene que ver con el objeto, tiene que ver con la imagen que se toma del objeto. Mira, si tú estuvieras haciendo... si tú estuvieras haciendo, por ejemplo, control de calidad de la manilla de una puerta, la manilla de la puerta está en una ubicación. A veces la ubicación es importante. Si estás viendo dónde hay circuitos integrados en un circuito impreso, tú sabes que acá viene ese circuito impreso, ese circuito integrado y no viene otro. Y lo que estás chequeando es la ubicación. Entonces, si necesitas en un lugar un auto que sea, ¿cómo se llaman estos autos que no tienen chofer, los autónomos? Estacionarse, la ubicación de dónde te estacionas. O sea, hay montones de aplicaciones en que el manejo de un avión tiene, o sea, hay cosas en las que la ubicación es. En muchas de estas y casi todos los experimentos, ejemplos que estamos viendo en clase, la ubicación, como tú dices, no sirve. O sea, un tumor no sirve, una manzana no sirve. O sea, sí, pero hay algunos en que sí. ¿Ya? Ok. El último que es la maldición de la dimensionalidad. Eh, Aquí yo tengo una característica que he medido en 20 muestras, ¿ya? Y ahí ustedes ven 20 puntitos rojos y esa es una característica. Por ejemplo, el área de las frutas, por decir algo, ¿ya? Entonces tengo 20 muestras y aquí uno podría decir, ok, de aquí para acá está pasando algo, tengo como representación en esa dimensión de 20 puntitos. Si yo mido dos características a las mismas 20 frutas, voy a tener algo así, ¿ya? Ahí hay 20 puntos y se van a dar cuenta que ya los puntos no están tan cercas. Aquí están incluso
Hay unos que son casi iguales y que están súper juntos, pero cuando son en 2 dimensiones, los puntos se alejan. Y cuando son en 3 dimensiones, ahí lo tiene una animación, ya se empiezan a alejar mucho más los puntos. O sea, incluso la distancia euclidiana en 3D es más grande. ¿Ya? Entonces, aquí esto es un concepto clásico, lo saqué incluso de Wikipedia, dice, cuando la dimensionalidad aumenta, ¿ya? El volumen del espacio, el que estoy analizando, también va a aumentar y la información que tengo, los datos que tengo, se vuelven sparse. ¿Alguien sabe la traducción de sparse? ¿Conocen el término? Pues traducirlo quedan como súper dispersos, ¿no? Quedan como súper alejados, ¿ya? Y esta sparsity es problemática para cualquier método que requiera cosas como estadísticas significativas. O sea, si yo estoy haciendo vecinos más cercanos, estoy haciendo cualquier cosa que tenga que ver con distancias, quiere decir que entre más dimensiones tenga, los puntos van a estar más separados y va a tener grandes, eso es lo más importante, va a tener grandes zonas del espacio que van a estar vacías, que no tengo información ahí. Entonces, estadísticamente es más fácil cuando ustedes tienen pocas variables, ¿ya? Y en este caso, la selección de características juega acá un papel importantísimo porque ustedes están haciendo, ¿qué cosa? Están reduciendo la dimensionalidad del problema, ¿ya? Pregunta. Pues eso quiere decir de que, por ejemplo, si tengo muchas características muy dispersas, hacer un clasificador de KNN no es lo más... No, y ninguno. O sea, en una red neuronal también. O sea, le estás pidiendo a tu clasificador que empiece a tomar decisiones por zonas que probablemente no tengas información. Tienes uno acá y otro acá, pero aquí al medio no tienes absolutamente nada. Entonces, como que el clasificador va a decir, bueno, si tengo este acá, saco un promedio, interpolo, no sé, se la tiene que arreglar para inventar información. Entonces, si ustedes tienen poquitos datos, ojalá, o sea, poquitas muestras, ojalá, poquitas características, ¿ya? Esa es como la gran idea. En la clasificación les había dicho que es el proceso, tengo a la izquierda la matriz X. La matriz X tiene filas, cada fila es una muestra, y tengo columnas que son las características que yo he sacado, las originales, ¿ya? Y voy a tener un vector de, ahí está como D, o es el vector Y, que me dice a qué clase pertenece cada una de las muestras. Yo lo que hago entonces es que en la selección escojo, en este caso el ejemplo es escojo 3, ¿ya? Y escojo esta anaranjada oscura, anaranjada claro y anaranjada más claro, y están ahí, ¿ya? Y es una clonación, ¿ya? Se copiaron. El vector D queda tal cual, ¿ya? A ese no se le hace nada, porque ustedes no están escogiendo muestras, sino que están escogiendo columnas. Tú tenías una pregunta. Incrementar la cantidad de datos en reducida está más bien Si al aumentar el número de datos, ¿qué cosa? Sí, claro, o sea, la forma de que no tengas pesadillas por la maldición en la noche es que tú tengas más datos. O sea, yo puedo tener clasificadores con 3 características, sí, pero no con 20 datos. Necesitas por lo menos 500 o algo más. ¿Ya? Y ahí vas a tener este espacio tridimensional más poblado, no con espacios vacíos, ¿sí? Ok, vamos a ver ahora voy a tratar de introducir el tema de cómo hacer una selección, o sea, porque la idea es que la selección se haga de forma automática, ¿ya? Entonces, voy a tener en una sola dimensión, tengo acá, pensemos que este es el ejemplo ¿se acuerdan el ejemplo de las primeras clases en que había que detectar si en un colegio había niños o niñas o profesores y profesoras? O sea, era una población menor de 12 años y una población mayor de 25 años y que habíamos dicho, bueno, la altura podía ser. Pensemos que esta característica es la altura y aquí tenemos la gente joven y aquí tenemos la gente adulta, ¿ya? Tenemos las dos características y
¿qué se hace? Aquí síganme en este caso. Ustedes van a agarrar la persona 1, le miden la estatura, la persona 2 le miden la estatura. Después de eso, que tengan hartas personas, hacen un histograma. El histograma son las barritas. Y aquí estaría diciendo en esta barrita que hay, por ejemplo, 25 personas que miden entre 1 metro y 1,05 m, etc. Y después eso lo convierten a una función de una PDF que se llama, que es una función de densidad de probabilidad, en que la hacen continua. Vamos a dar una técnica para hacer esto. Y el área de esa curva es 1. El área de la curva azul es 1 y el área de la curva anaranjada es 1. ¿Ya? Entonces, muchas veces vamos a tener que lidiar con ese problema. 2 campanitas, ¿ya? Y que esa es la característica y uno ve cómo distribuye esa característica. Ok, vamos. Ahí yo tengo una mala separación, una separación buena y una súper buena. Obviamente hay intermedios, ¿no? Si ustedes tienen una característica que es como el primer caso, ni un clasificador, ni uno va a ser la separación, ¿ya? En el segundo, ustedes ponen un umbral y dicen, ok, funciona más o menos bien, y el último es súper bueno, ¿ya? Un poco esa es la idea. Y pueden tener representaciones en 2 dimensiones. Aquí hay característica 1 y 2, 2 campanitas, ¿ya? Y aquí es lo mismo, el primer caso es malo, el otro es bueno y el otro es muy bueno, ¿ya? Y esa es como la misma representación, esto ya de alguna forma lo hemos visto, con otra visualización de datos. Lo que les quiero decir es que vamos a ver aquí, a sacar una métrica, un numerito, en que me diga esta característica es buena, esta no es tan buena. La idea es que uno tenga una medición que pueda hacer eso, ¿ya? Y les pongo el siguiente ejercicio. La A y la B, ¿cuál es mejor? Si yo les digo, agarré una característica para separar estos grupos en el colegio y tengo esta característica, la primera. Digamos que medí no la altura de la persona, sino que la frecuencia número 5 de la voz. Me inventé esa característica y resulta que la gente adulta tiene la voz más grave y la otra tiene la voz más aguda, ¿ya? Y llegué al caso A. Y resulta que acá uno de ustedes llegó al caso B. ¿Cuál es mejor? La A. Obviamente la A es mejor, ¿ya? ¿Y por qué? Porque hay más separación entre ellos. ¿Ya? Eso es como que, si ustedes ven eso y hay un concurso y yo vengo con esta y ahí otra persona viene con esa, votamos por eso. ¿Ya? Dime. Obviamente que siempre la característica hace relevante. Sí, no, claro. Sí. Sí. Ya. Y después acá, ¿cuál es mejor, la C o la D? ¿Ah? La C o la D, la mejor es la C, ¿verdad? Tiene menos traslado, ¿ya? Ok, y la otra pregunta, y de las 4, ¿cuál es mejor? Ustedes ya dijeron que la A es mejor que la B, o sea, la B, chao. Y dijeron que la C es mejor que la B, o sea, la B, chao. Entonces, ¿cuál es, entre la A y la C, cuál es mejor? La A. Obvio, ¿verdad? Ya. ¿Estamos? Ok, ¿cómo medir la separabilidad? O sea, ¿cómo encontrar un numerito? ¿Ya? ¿Cómo ponerle una nota? Imagínense que yo tengo un algoritmo que le pone un 7 a la A, un 5 a la B, un 4 a la C y un 2 a la D. Y después uno dice, escojo la que tiene mejor nota y es la A. Ese sería el sueño del pibe, ¿no? O sea, como tener algo que le ponga una nota, un score, por ejemplo, y que uno diga, ah, quiere decir que esta sacó 4.28, esta sacó 4.32, es mejor la que sacó 4.32 que la que sacó 4, ¿verdad? ¿Tú ibas a decir algo? Sí. Tenía una idea como, yo sí, Ajá. debería ser como la que menos comparta características perdón, la que menos comparta el registro. O sea, la idea va con las que se mezclen poco, las que tengan confusión poco. Pero vamos a ver la idea que les quiero mostrar. Sabemos que la de la izquierda, ojo, estas son 2 campanas iguales. 2 campanas iguales, solo que están en distintas ubicaciones, ¿ya?
Y la de la izquierda es mejor que la del medio y es mejor que la de la derecha. ¿Verdad? Coinciden con eso. ¿Ya? Medir la separación de las distribuciones y entre mayor sea la distancia entre las medias, quiere decir que es mejor la separabilidad. ¿Me lo compran eso? ¿Verdad? Ok. Entonces ahí ya hay algo que uno puede hacer. Sacar la media y ver la diferencia entre la media de la campana 1 menos la media de la campana 2. Y si tú tienes un algoritmo que la media es 5 y yo tengo uno en que la media es 2, el tuyo es mejor que el mío, o sea, en cuanto a separación. Pero hay otra cosa que hay que medir. La primera es mejor que la segunda y la segunda es mejor que la tercera, ¿ya? Porque se están juntando. Perdón, no se están juntando, sino que se están haciendo más anchas. Esta es más angosta que la segunda y la segunda es más angosta que la tercera, ¿ya? Entonces aquí hay otra cosa que uno puede medir que tiene que ver con la dispersión de las distribuciones, ¿ya? Entre más dispersas sean, imagínate, vuelvo al ejemplo, tú tenías 5 de distancia, yo tenía 2, ¿ya? Pero la campana de cada uno de los dos era como, las campanas mías eran de 0,01 y las tuyas eran de 80. ¿Ya? Entonces, lo hice exagerado, pero tiene que ver con la separación, no solamente, sino que también con el ancho de las campanas. Entonces, aquí se propone esa métrica que está ahí. La métrica dice que entre más grande sea la distancia entre las medias, entre más grande sea la distancia entre las medias, como decía mi madre, más mejor, ¿verdad? Y lo otro que es más mejor, que entre las dispersiones sean más pequeñitas. Y por eso entonces las ponemos abajo, ¿ya? Entonces tenemos que maximizar. Cuando nosotros maximizamos eso, de alguna forma se está cumpliendo que las distancias sean grandes y que las varianzas sean chicas. Y eso es muy fácil de medir y nos da al tiro una métrica de qué tan buena es una característica. En los algoritmos de selección, lo que se hace es utilizar métricas como esa, que son rápidas, para escoger características que sean buenas, ¿ya? Y esta es una métrica para una sola característica. Ustedes podrían pensarlo si es para 2 características, o sea, vamos con eso que está ahí. Igual aquí es lo mismo. ¿Qué distancia hay entre los puntos medios de cada una de las campanas? ¿Ya? ¿Y cuál es la dispersión que tiene cada campana? ¿Ya? Ahí uno también podría jugar con ese tipo de cosas. Y con 3 dimensiones, y con 4, y con 20 también se puede sacar un numerito. Y es ponerle una nota. O sea, uno le pone un score y entre más grande sea el score, es mejor la separabilidad. Y entre más pequeño sea, peor es la separabilidad. ¿Sí? Espérate. Hay una pregunta. También puedo regresar a la Creo que la anterior es que ¿Era esa? Sí. Sí. En relación como a la primera, para hacer el punto, yo, tal vez una forma que yo al menos intuitivamente pensaría hacerlo sería como elegir en base a la elección de características que minimice como esa área que se queda entre medio, como si uno ve la derecha, que es como una área que intersecta. Sí, pero lo que pasa es que ahí tú estás apuntando a una clasificación perfecta. ¿Ya? O sea, que tú minimices esa área, aunque si estás diciendo minimizarla, no la estás haciendo cero. Pero pudiera ser que en tu set de entrenamiento, ahí estás tomando la decisión muy relacionada con la zona gris, o sea, la zona de la confusión. Te puede funcionar, si no digo que no funcione, pero no estás pensando en cómo es el resto de las distribuciones. Pudiera ser que tú tengas unas distribuciones así y ahí te quedaste, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, pudiera ser que tengas distribuciones súper complejas y no estás analizando toda la distribución, sino que solamente cuánto se mezcla. La prueba de fuego, finalmente, es tu clasificador. Esto no está clasificando, este solamente está dando una nota a las características que estás usando. Y hay muchas métricas, ¿ya? Y la que tú dices funciona, si no digo que no funciona. Existen otras métricas también que tienen que ver con otro tipo de estadística en que tú dices, ok, voy a aceptar que haya un 10% de traslape, ¿ya?
y aceptando eso porque es la realidad, no voy a tener una clasificación perfecta, búscame aquellas que separen más y que acepten el 10%. Esas cosas existen métricas de varios tipos. Pero la idea es tener una métrica fácil, que sea rápida y que uno pueda al tiro evaluar cómo funciona eso, ¿ya? En los algoritmos de selección, si yo les digo lo que están haciendo en la tarea ahora, ¿verdad? Que están usando el SFS, ustedes le están diciendo de las 50 características, encuentra 10, ¿ya? Una búsqueda posible de eso es que de las 50 ustedes agarren todas las combinaciones de 10 características, que eso es un factorial y les da un número gigantesco. Ya se llama una búsqueda exhaustiva. ¿Ya? Entonces, y lo vamos a ver como método en la próxima clase. Pero ustedes le pueden decir, búscame todas las combinaciones de 10 características y a cada una de ellas evalúale el score. Y quédate con aquella que maximice el score. ¿Ya? Voy con algo más simple. Ustedes tienen 50 características y yo le digo a ustedes, ¿cuál es la mejor? Entonces van una por una, evaluando esta formulita que está ahí arriba, y se quedan con la que maximice ese mérito. ¿Ya? Ahora, si le digo, busca las dos mejores, entonces de 50, tienes que probar 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 50, 2, 3, 2, 4, 2, 50. Son un montón de combinaciones y a cada una de ellas le evalúas el J y te quedas con la combinación que maximice el J. Eso se puede hacer cuando son pocas características. Si ustedes tienen 10.000 características y tienen que escoger 50, capaz que se van a morir y el computador todavía va a estar procesando todas las combinaciones. No, es que esto va creciendo. Entonces se usan algoritmos como el SFS, que es una búsqueda en que agarra la primera mejor, después busca la segunda que en combinación con la primera sea mejor y así sucesivamente. Eso lo voy a explicar bastante bien en la próxima clase. Pero son algoritmos mucho más rápidos que les pueden ayudar a ustedes. Para terminar la clase de hoy, sí, pregunta. Que sea una característica, que por ejemplo, dos características por sobre sean malas, pero absolutarlas sean muy buenas. Es difícil. Puede pasar, pero es difícil. ¿Ya? Geométricamente no sé si puedes pensar en un ejemplo. Geométricamente pienso en las nubes, ¿no? Esta es la clase 1, esta es la clase 2, característica 1, característica 2, ¿cómo sería? Lo que sucede muchas veces es que tienes algo así. Entonces tú mides esta característica y es mala, o tienes algo así. Esta tiene harto traslape y esta acá también tiene harto traslape, pero si tú tiras una línea inclinada con las dos características suena un... Eso sí existe, pero no se me ocurre, quizás lo piensas en Semana Santa, a ver si se te ocurre alguna, pero capaz que existe. Bien, les decía que son ustedes como seres humanos quienes tienen que tomar las primeras decisiones de qué características medir, qué características extraer. ¿Ya? Hay una historia, no sé si la conté, me corrigen por favor, de un estudio de niñitas con miopía. ¿La conté o no? ¿No? Que dormían con la luz prendida en el pasillo. ¿Ya? Imagínense niñitos que les gusta dormir con la luz del pasillo prendida porque quizás les da susto, qué sé yo. Se hizo un estudio de si los niñitos con miopía dormían con la luz del pasillo prendido. Y resulta que hubo una alta correlación en que los que sí tenían miopía dormían con la luz prendida y los que no tenían miopía dormían con la luz apagada. Y esto fue una publicación en Nature. Conclusión, no dejes la luz prendida. Tú siendo papá o mamá, no dejes la luz prendida porque si no vas a criar niños miopes. ¿Verdad? O sea, se puede pensar en eso, ¿no? Si uno tiene un grupo de
imagínense, 2000 niños y niñas, ¿ya? Que hay 1000 que duermen con la luz prendida y 1000 que duermen con la luz apagada, y de ellos, quienes tienen miopía y quienes no, y sacamos números así como 90% de los que duermen con la luz prendida tienen miopía. Es muy tentador decir, mándale el mensaje a los padres que apaguen la luz del pasillo para que no sean miopes tus hijos. Y se publicó. Y hubo alguien que le hizo ruido a este resultado, como diciendo, no puede ser que prender la luz signifique miopía, o sea, ¿por qué? Entonces hizo doble clic sobre los datos y preguntó si esos niños y niñas tenían padres miopes o no. Y resulta que los padres miopes dejan la luz prendida en la noche porque se levantan sin anteojos y no se quieren tropezar y no se quieren caer. Y esa es la razón, ¿ya? La luz se prende porque los padres miopes no se quieren caer en la noche y van a ver a sus criaturas a las 2 de la mañana si tienen alguna pesadilla o qué sé yo, entonces dejan la luz prendida. Los niños y niñas son miopes porque heredaron la miopía de los padres. ¿Ya? Y esa es una falsa correlación, es una falsa conclusión. Existen millones, pero millones. Existe una página web, no sé si alguien la puede buscar, de falsas correlaciones. Y hay una, por ejemplo, que sale cómo ha subido el precio del petróleo en el año y cuántos minutos ha permanecido en pantalla en las películas el actor Nicolas Cage cada año. Y la curva es exactamente igual. ¿Ya? Entonces, claro, ahí uno dice, ya, preguntémosle a Nicolas Cage cuánto va a salir el próximo año y hagamos ahí una inversión si compramos o no compramos, ¿ya? Eso está lleno, ¿ya? Después, cuánta gente se cae en la piscina o se ahoga y el precio del iPhone no sé cuántito. O sea, hay unas cosas que uno dice, ya, quiere decir que mejor no compro el iPhone porque se me va a morir el hijo. ¿Qué sé yo? Esas son correlaciones falsas. ¿La encontraste o no? ¿Sí? Ya. Pero hay muchísimas y esa es una página muy famosa. Dime. Pero ¿qué pasa si uno manda una revista y le da un revisor que no cacha nada de detalle y dice, ay, ¿qué pasa? Pasa soplado. Si está llena la ciencia, está llena de ese tipo de cosas. ¿Ya? Está llena. Ahora, yo digo, el problema tiene dos niveles. Uno es que te equivocaste sin darte cuenta. O sea, en el caso mío de la tortilla y la ubicación, yo no me di cuenta que se me estaba colando la ubicación de la tortilla. Entonces, me siento bien con mi conciencia de que no hice trampa en ese sentido. Me siento un imbécil porque metí la ubicación en eso, como no sé, pero ese es otro nivel de autocrítica. Pero yo no quise engañar a los revisores, ¿ya? Y yo creo que eso éticamente es bien distinto a decir, oye, mira, metamos esta característica que separa súper bien y hagamos el paper. O sea, sabiendo que estás haciendo algo malo, frénalo ahí, o sea, tienes que ser tú el que se tiene que dar cuenta. Y si se te pasó ya, pero, ¿sí? Ya. Entonces, si ustedes están trabajando con objetos que pueden estar en cualquier parte, entonces las características deben ser invariantes a la traslación. Las tortillas pueden estar en cualquier parte de la mesa, entonces yo no debo sacar el centro de masa, ¿ya? Pero eso soy yo el que decido eso. Sí, pueden estar con cualquier orientación, ¿ya? Que sean invariantes a la rotación. Y aquí se los digo porque el LDP que hemos visto en clase, el de 59, varía con la rotación, ¿ya? Entonces, si ustedes van a hacer extracción de características de cosas que podrían estar en cualquier posición, ojo con las características que están sacando, ¿ya? De cualquier tamaño, puede ser de cualquier tamaño lo que están sacando, entonces que sean invariantes a la escala. Y esas son decisiones que las tienen que tomar ustedes antes de, ¿ya? Y cuando tengan esto ya listo, entonces ustedes pasan a la siguiente etapa, que es darle a este tipo de algoritmos que él saque el score, que le ponga la nota a cada característica y que seleccione las mejores.